Bien, decía, vamos a hablar sobre lo que es cómo aprender a escuchar la voz de Dios, cómo ser guiados verdaderamente por la voz de Dios. Y mencionaba, hay un problema en muchas personas, muchísimas personas, que se llama o se le conoce como sordera, una persona que no escucha. ¿Por qué no escucha? ¿O qué es la sordera? Viendo aquí un poquito rápido así la definición de sordera. Dice que es la pérdida de la audición que ocurre cuando el sonido entra de manera normal al oído. Dice, pero debido a la presencia de daños en el oído interno o el nervio auditivo, el sonido no se procesa de manera que el cerebro lo pueda interpretar. Y creo que esto es lo que nos ha afectado mucho a nosotros, que hemos tenido o estamos dañados de nuestros oídos, pero oídos espirituales, y no escuchamos la voz de Dios. A veces hay tanto ruido en nuestro ambiente que no alcanzamos a escuchar cuando Dios está hablando nuestra vida. Escuchamos tantas cosas, hay tanta contaminación auditiva que la voz de Dios no se alcanza a percibir, y no hemos desarrollado un oído espiritual. Si recuerda, hemos hablado ya anteriormente de lo que son los cinco sentidos naturales que el cuerpo tiene, pero también hay sentidos espirituales que se pueden desarrollar con el caminar y el avanzar. Esa era una de las preocupaciones, hermano, que yo había tenido, de saber verdaderamente si es la voz de Dios, la voz del hombre o la voz del enemigo, cuando uno va en oración a Dios pidiendo por una respuesta, ¿sí? Y créame que a veces no sabemos escuchar. Hablamos y hablamos, y no dejamos que Dios nos hable, y no alcanzamos a escuchar. Ese es uno de los problemas, que no le hemos dado lugar a Dios para que hable. Pareciera ser que le decimos a Dios, calla, que yo necesito hablar, yo necesito guiar y no ser guiado. La Biblia nos marca, hermanos, algunos ejemplos de cómo hubo personajes que hablaron tanto que no permitieron que Dios les hablara a ellos. Quiero irme rápido al libro de Génesis capítulo 42. Génesis 42, 19. Génesis 42, 19 dice de la siguiente manera: si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y será verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchábamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo: ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. ¿De qué está hablando esta historia? Creo que ya la conocemos. Cuando José es arrojado a aquel pozo, a aquella cisterna, y después pasaron unos ismaelitas y lo vendieron. Pero dice aquí que él rogaba y no escucharon su voz. Luego Rubén les dijo que no lo hicieran, que no cometieran tal mal contra su hermano, y no lo escucharon. Ahora ellos se sentían, hermano, culpables de lo que estaba sucediendo. Para ellos ahora estaban recibiendo un juicio por haber hecho eso con su hermano.
haberle mentido a su padre y decirle que había sido muerto por una bestia, por un animal, y no escucharon. Tanto José como Rubén estuvieron hablando y no fueron escuchados. Habían pasado 20 años ya después de aquello que sucedió y estaban enfrentándose ante, pudiéramos decirlo, ante el gobernador o el brazo derecho del faraón, pidiendo, pidiendo, hermanos, alimento, porque no había en la casa de su padre y tenían a muchos que darles de comer. Y ellos sentían culpa, o sea, un sentido de culpa por lo que habían cometido, ¿sí? Pero reconocieron que habían hecho mal al no escuchar, hermanos, al no escuchar lo que su hermano les decía y lo que su otro hermano, Rubén, cuando dice el verso 22, entonces Rubén le respondió diciendo, no hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis. Fueron varias ocasiones, hermano, en las que ellos hablaron y no quisieron escuchar. Fue más grande el coraje, la ira, el celo que sentían para con su hermano que la petición de que no hicieran, de que no le hicieran daño. ¿Qué es lo que hemos estado escuchando o qué tipo de ruido hay a nuestro alrededor que no le hemos dado el tiempo a Dios, hermano? ¿Qué tan difícil será escuchar la voz de Dios? Nosotros cuando hablamos, nosotros pedimos o exigimos tener un Dios de tiempo completo para nuestra vida, que a la hora que le hablemos, Él nos tiene que escuchar. Pero ¿cómo queremos tener un Dios de tiempo completo cuando nosotros no le damos ni la mitad del tiempo? Cuando estamos escuchando más voces, cuando estamos escuchando más cosas que la voz de Dios. Si preguntara, hermano, ¿cuántas predicaciones o estudios escuchamos durante el día? ¿Cuántos serían los estudios que escuchamos en la casa? Creo yo que todos ya tenemos internet. Es raro, hermano, el que no tiene internet. O tenemos un celular y podemos poner ahí en el celular. Es más, si no tiene internet, dígame. Hermano, yo tengo como 1000 predicaciones en audio que yo pudiera ponérselas a su celular para que todo el día, si quiere, pudiera estar escuchando predicaciones. Pero pregunto, ¿cuántas predicaciones escuchamos al día? Es que yo batallo, ya la vista no me da para leer. Hay audiolibros, está la Biblia hablada. Ay, es que yo quisiera leer los salmos, pero ya mi vista no me da. Bueno, le ponemos la Biblia hablada en su celular y la puede escuchar todo el día si quiere. A donde usted vaya, donde esté, ahí puede estar escuchando la voz de Dios. Pero no la escuchamos, hermano. Nos la pasamos viendo o escuchando otras cosas, pero no la voz de Dios. Luego vienen los problemas, luego vienen las situaciones o las adversidades. Y decimos, Señor, pero ¿por qué estoy así? ¿Por qué tengo tantos problemas? ¿Por qué estoy tan involucrado en tantas situaciones tan adversas de las cuales yo no busqué? No busco. Cuando nunca, hermano, quisimos escuchar la voz de Dios. Y decimos, es que el Facebook es del diablo. Yo por eso no veo esa cosa porque es del diablo. Ah, es del diablo. Entonces déjeme decirle que yo también soy del diablo. Si el Facebook es del diablo, yo también soy del diablo, porque yo ahí me la paso predicando, subiendo estudios, subiendo temas. Así que no me venga con un argumento
De decir es que, hermano, yo no, ni, es más, ni celular lo agarro porque es del diablo. Entonces somos muchos los que estamos con el diablo, pues. ¿O qué está pasando? Esa no es justificación, hermano, para decir, es que yo no puedo escuchar, o me dice, mire, hace unos días tuvimos una discusión, un tema un poco acalorada, porque me decían, es que Omar, vamos a meter todo tu contenido para que sea monetizado. A mí ya me han llegado muchas notificaciones y me han llegado anuncios, ya está listo para monetizar, ya puedes monetizar, ya se te puede empezar a... No me interesa ganar un solo peso, hermano. No me interesa ganar un solo peso por estar predicando, subiendo contenido. Es que tienes videos hasta arriba de 1 millón de vistas y que no me interesa. Lo que me interesa es que se ha visto. No estar ganando dinero. Porque el día que yo empiece a ganar dinero, le voy a perder el interés de hablar de Dios. Porque voy a ver entonces que mi contenido no está monetizando y voy a tener que dejar de hablar lo que hablaba. Y luego me decían, es que ya no lo publiques en el Face porque en el Face no ganas nada. Déjalo todo en el canal. ¿Y sabe por qué yo no quiero dejar de hacerlo? Porque hay mucha gente que me dice, hermano, es que si lo empiezo a ver yo en el celular o en el tuyo, enseguida se me acaban mis datos. ¿Y cómo no se le acaban sus datos en el Face? Bueno, entonces lo pongo en el Face para que no haya problema y lo pueda ver todas las veces que quiera. ¿Cuál es entonces el pretexto para no escuchar la voz de Dios? Yo a veces estoy en la casa y yo me estoy escuchando solo. A veces estoy ahí, pongo las predicaciones que ya están ahí grabadas arriba y me pongo a verlas. Y a veces estoy viéndolas y, aquí me faltó, aquí me sobró, aquí esto como que no, aquí esto como que sí, aquí como... Yo solo, hermano, me estoy ahí viendo. Pero a veces pareciera ser que escuchamos más la voz de la Rosa de Doña Lupe que la voz de Dios. Fíjese cómo dice al final, y no escuchasteis, no escuchasteis. No queremos tener problemas, escuchemos la voz de Dios. ¿Cuál es el problema o el pretexto? Yo me acuerdo cuando trabajaba en la fábrica, hermano, no podíamos usar celular, no podíamos escuchar música con los audífonos, porque es cierto, nos enredábamos con los cables de los audífonos. Ahora ya no hay cables. Ahora parece que los hombres traen aretes con esas cositas aquí y los veo uno, ese señor trae aretes. No son aretes, son audífonos ya sin cables y sin nada. Entonces bien que puede estar en la fábrica, se echa su celular en la bolsa. Y aquí trae usted, mire, escuchando la palabra de Dios. Pregunto, ¿por qué no lo hace? Porque está más sabrosa la plática de la vecina o la plática del compañero que está al lado antes que escuchar la voz de Dios. ¿Sí me entiende lo que estoy diciendo? Estaban 10 hombres al frente de José y no reconocieron la voz de José. Ellos solamente tenían hambre y le decían, danos de comer y permítenos llevar de comer a la casa porque mi padre no tiene que comer y somos muchos, alrededor de 70 personas eran. Necesitamos que comer. Platicando con José y no escucharon la voz, no reconocieron la voz porque tenían más hambre que ganas de oír. A veces nosotros estamos más preocupados en otras cosas, más que de escuchar la voz de Dios.
Ayer teníamos eh, a ocho ministerios diferentes y yo llegué a pensar, ¿cómo le hago? Se hizo la invitación y teníamos planeado más o menos unos 4 o 5 invitados. Y hermanos, se nos dejaron venir, yo quiero participar y yo quiero también, y yo quiero, y varios se quedaron fuera. Dijimos, bueno, pues vamos a dividirlos porque para no tenerlos a todos allá arriba en el foro, vamos a dividirlos y dije, bueno, pues paso a 4 y después paso a 4. Y yo nomás estaba ahí, hermano, viendo el reloj y se me va el tiempo y se me va el tiempo y se me va el tiempo. Y yo los veía a los muchachos, a los hermanos, a las hermanas, haciendo preguntas y haciendo esto y lo otro, y las horas se nos iban. Veía yo hambre de escuchar, veía hambre de saber qué implica cada ministerio. Que yo recuerde, no me había tocado a mí, ni había visto algo que se hiciera así, de esa manera. Entonces la primera vez parece que se hace algo de esa forma. Y a muchos les gustó y quieren que se haga nuevamente. Y ya me están diciendo que en otra iglesia, que en otra ciudad, en otra parte de la ciudad. En fin, hermano. Entonces digo, qué bueno, si hay hambre de escuchar la voz de Dios. Eso es lo que hace falta. Escuchar la voz de Dios. Cuando tenía yo a todos ahí, a los 8 participantes, decía el que iba como payaso, decía, hermano, es que yo cuando veo todos los que van a participar, digo, ¿yo qué estoy haciendo aquí si soy el más nuevo, 6 años trabajando como payaso en el ministerio? Yo no tengo experiencia, a comparación de todos ustedes. No, es que aquí no venimos a competir a ver quién tiene más. Venimos a enseñar lo que Dios nos ha dado. Y yo pensé que a la vez sí pensé, dije, bueno, pues van a tener mucho interés en todos y a lo mejor en el hermano, a lo mejor quizá no. Y también empezaron a hacerle preguntas y preguntas. ¿Cuánto tiempo hace, hermano, que usted no le hace una pregunta a Dios? Por eso es que yo siempre le he dicho, cuando estudie la Biblia, hágala haciendo preguntas. Hágala haciendo preguntas, 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 preguntas. Y siempre tenga el diccionario a un lado, tenga un compendio, tenga una concordancia, hermano, tenga libros, información, para escuchar bien la voz de Dios. Si no, vamos a caer en problemas gravísimos. Y luego ya cuando venimos, Señor, estoy en un problema muy grande. Y si Dios nos contestara, ¿y acaso me escuchaste cuando te hablé? ¿Cuándo me hablaste, Señor? La semana pasada en el mensaje. Y la semana antepasada también. Y las 52 semanas del año pasado también te hablé. Tan fácil que es oír, hermano. Y tan difícil que es quererlo hacer. Segundo ejemplo, para irnos rápido. Segundo libro de Samuel 13:10 dice, entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Verso 11. Cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Mire qué listo salió este muchacho. Estamos en el capítulo 13 del segundo libro de Samuel, verso 12. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe de hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aunque tú serías estimado como uno de los perversos de Israel, te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso escuchar. ¿Sí?
Fíjese, no la quiso escuchar, no, se cerró. Bien, dice, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan grande aborrecimiento que él odió, que el odio con la que la aborreció fue mayor que el amor que con la que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Y ella respondió, no hay razón, mayor mal es este que arrojarme, que el que me has hecho. Mas él nuevamente no la quiso escuchar, no la quiso escuchar. ¿Qué está sucediendo aquí? También ya conocemos la historia, los hijos de David. Amnón era hijo de una mujer y Tamar era hija de otra mujer, hermana de Absalón. Amnón veía a su media hermana como mujer y le gustaba. Y tal vez tenía por ahí unos sentimientos pues, medio perversos o como pudiéramos decir. Y escuchó a quién, hermano, al consejo de un amigo, de esos que se dicen ser amigos, y le dijo, mira, es fácil, si tanto te gusta, al fin no es tu hermana, es tu media hermana, o sea que casi vecina. Hazte el enfermo y dile que te lleve de cenar y cuando ya esté ahí en tu cuarto, pues ahí la tomas y la haces tuya. Y él insistió. Y cuando Tamar le decía a su medio hermano, no me hagas tal vileza, mejor deja que hablemos con el rey, o sea, con David, con su padre. Y mi padre no me va a negar hacia ti. Y no es que David fuera así, pero es que ella quiso utilizar, hermano, una manera de cómo ganarle tiempo. Y que dijera tal vez Salmón, bueno, sí es cierto, déjame hablar con mi papá para que me permita unirme a ti. Claro que David tampoco lo iba a permitir, pero ya para entonces la situación pudiera ser otra y ella salir del cuarto. Pero este muchacho no la quiso escuchar. Dijo, ya estás aquí. La agarró, la forzó, abusó de ella. Después la aborreció y la corrió, la echó fuera. Y Tamar decía, ¿y ahora qué hago? Ya abusaste de mí, ahora yo voy a ser marcada, tachada, ¿y tú cómo vas a quedar? Mas era más grande lo que sentía ahora Amnón contra su media hermana, que la aborrecía tanto que no le importó, hermano, y la echó hacia afuera. ¿En qué situaciones nos hemos visto nosotros? Tal vez con nuestra familia, tal vez con compañeros del trabajo, tal vez con compañeros de la escuela, con vecinos, que no queremos escuchar. Y solamente la venganza está en nuestra mente y corazón. No nos interesa quién sea, hermano, contra el que vamos. No nos importa el daño que vamos a ocasionar. No nos interesa de qué manera van a quedar las situaciones. Lo único que queremos es ganar. Ella le decía ahí en el verso 12, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No me hagas tal violencia. A veces, hermanos, se nos mete alguien en la calle, en el carro, se nos atraviesa. ¿Y qué le hacemos? Si yo traigo un carro más grande, una troca más alta, o si soy rutero, está peor, que digo, contra mí, ¿quién puede? Nadie, me le atravieso. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? ¿Cuántas veces hemos abusado de la gente indefensa? Si tengo un puesto, hermano, y soy supervisor, o soy jefe de grupo, o tengo algún cargo, que hay gente que está debajo de mí, a veces llego, hermano, y abuso de ella.
Y no me importa la situación en la que ellos estén o cómo vivan. Tienen que saber que yo soy el jefe y que yo soy el que mando. Ah, pero eso ocurre allá. También ocurre aquí, hermano. Es que yo aquí soy el pastor y aquí mis chicharrones truenan. Pero olvídese, llega el Espíritu Santo, se los remoja y ya no van a tronar. Decía Tamar, esto no se debe de escuchar en Israel. Y desgraciadamente, hermanos, se escucha en todos lados. Fuera de la iglesia y dentro de la iglesia se escuchan los abusos, los nepotismos, se escucha, hermano, las influencias. Se escucha, hermano, las denigraciones, el etiquetar a la gente, el excluirla. Tantas cosas que se escuchan, ¿sabe por qué? Porque se nos olvidó que un día también nosotros fuimos ovejas. Y ahora nos creemos, hermano, que somos los omnipotentes de aquí, de este lugar, porque hemos dejado de escuchar la voz de Dios. Y cuando alguien llega y me dice, hermano, necesito esto, ¿cómo le hago? ¿Cómo le esto? ¿Cómo allá? Hago lo mismo que Amnón. Tanta es mi hambre y sed de poder que no me interesa sobre quién voy a pasar para que sepan que el que manda aquí es el pastor. Cuando se me ha olvidado que Tamar y Amnón eran hermanos, hijos del mismo padre, aunque de diferente madre. No me hagas violencia, decía ella. ¿Qué originó, hermano? La violencia dio lugar a más violencia. Cuando Amnón agarra a Tamar y abusa de ella, y sale del cuarto y se encuentra tal vez en el pasillo a su hermano Absalón, y Absalón le pregunta como hermano mayor, ¿qué tienes, Tamar? Ella le dice tal vez, me abusó o abusó de mí Amnón. Bueno, usted conoce la historia, no me quiero meter mucho en esto, pero Absalón va con David, con su padre, y le dice, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Qué vas a hacer tú? Pero David no escuchó la voz. Estaba más ocupado en negocios, en engrandecer el reino, en comprar animales, en tener más guerreros o soldados. No sé en qué estaría ocupado, que no escuchó la voz ni de Tamar ni de Absalón. Y Absalón simplemente empezó a organizar la muerte de Amnón. Hace una fiesta con el tiempo y en esa fiesta se provoca un pleito organizado por Absalón. Amnón muere y después esa violencia generó más violencia, de tal forma que después Absalón le da un golpe de estado a su padre, lo quita de rey, se queda él y con sus mujeres. Vienen los amigos de David de los otros reinados y le dicen David, porque lo echó para afuera, y le dicen, vamos contra aquel. Y termina muerto también Absalón. ¿Sabe por qué? Porque no escuchó a David. Pregunto, ¿cuántas veces en el año pasado de los 52 mensajes que se dieron, nada más los domingos, más los jueves son 104? ¿Cuántas veces Dios le habló por medio de un mensaje? 104 veces. Dejémoslo en 100. En 100. Multiplíquelo ¿por cuántos años tiene usted congregándose? ¿10 años? 100 por 10, ¿cuántos son? Muchos. ¿Será que entre tantos muchos
¿No le ha hablado Dios alguna vez? Y vamos de violencia en violencia, de problema en problema. Dicen por ahí, destapando un hoyo para tapar otro hoyo. Todo por no querer escuchar la voz de Dios. Otro ejemplo. Segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 35, verso 20. 35, 20. Segundo libro de Crónicas. Dice de esta manera. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en, en Carquemis, junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa del que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo. No sea no sea que Él te destruya. Fíjese cómo el verso 22 dice: mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no atendió a las palabras de Necao, que era de boca de Dios, y vino a darle la batalla en el campo de Megiddo. Y los flecharos tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: quitadme de aquí, porque estoy herido gravemente. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo sepultaron en los sepulcros de su padre en todo Judá y Jerusalén, diciendo: hicieron duelo por Josías. Bien, Josías, ya hemos también estudiado la historia de él. A los 8 años toma el reinado y empieza a gobernar, limpia el templo, trabaja, hace muchas cosas para el bien de su pueblo, pero, hermanos, al final de sus días se empieza a retirar. ¿Sabe por qué? Porque no escuchó la voz de Dios. Llega Necao y le dice: yo no vengo contra ti, vengo contra otros. Pero tampoco escuchó la voz y se disfrazó para darle pleito, para hacerle guerra. ¿Se acuerdan lo que estuvimos hablando el jueves? De lo que eran los camaleones, cómo se disfrazan y cómo a veces quieren tener el ministerio del camaleón. Nos disfrazamos. Dios me quiere usar aquí, Dios me quiere traer aquí. No, yo me disfrazo y para trabajar aquí y hacerlo aquí. Pero Dios me quiere acá, no, pero yo quiero acá. Y llega alguien y me dice: no, es que Dios quiere usarte de esta manera. Pero es que yo no quiero que Dios me use así. Estoy cerrando mis oídos porque yo quiero trabajar acá. Y luego salgo herido, salgo lastimado. ¿Sabe por qué? Porque no quise escuchar la voz de Dios. Porque Dios puede utilizar incluso al enemigo para hablarnos. Pero es que por fe. Y todo lo queremos a veces hacer por fe. Y no queremos escuchar la voz de Dios. No queremos escuchar la voz de Dios. En Santiago 1:19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pronto para oír. ¿Por qué, hermano? Porque nos dio 2 oídos y una boca. ¿Se imagina que hubiera sido al revés? Si con una boca hablamos de más, ahora con 2. Proverbios 10:19 dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. En muchas palabras no falta el pecado. La palabra pecado del totonaca, chisme.
porque siempre le exageramos, porque vamos a platicar con alguien y terminamos con chismes, exagerando y diciendo cosas de más. Sí se sabe esa dinámica del teléfono descompuesto. ¿Cuántas veces no nos la pusieron o no la tuvimos que hacer para entender cómo confundimos y cómo malentendemos y distorsionamos un mensaje? Eso es lo que sucede, hermano. Dice en la Biblia al día, el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Todo por andar de chismoso. Pero a veces llegamos y decimos, mire, pues bueno, usted no está para saberlo, ni yo para contarlo, pero como usted lo quiere saber y yo se lo quiero platicar, pues ahí le va. Siéntese y ponga el agua para el café, porque esto va para largo. Y empezamos a soltar la boca de más y hablamos de más. Dice el Proverbio 15:23, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. La Biblia al día, ese mismo versículo dice, qué grato es hallar la respuesta apropiada y aún más cuando es oportuna. ¿Cómo le hacemos para poder guardar, hermano? ¿Cómo le podemos hacer para frenar nuestros labios, nuestra lengua? Dice el Salmo 141:3, pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. ¿Cómo le hago? ¿De qué manera le hago, hermano? ¿Cuál es la responsabilidad que tengo? ¿Qué tengo que hacer para poder callar, hermanos? Tengo que aprender a oír. Tengo que aprender a escuchar la voz de Dios. Pero hay tanto ruido a nuestro alrededor que no escuchamos la voz de Dios. Hay tanto ruido que no nos permite escuchar la voz de Dios. Tal pareciera ser que tenemos una sordera espiritual y ponemos más atención a las cosas del mundo que a Dios. Antes era muy común, hermano, ver a gente dormida en los camiones, gente conversando, gente leyendo un libro. Ahora de 40 pasajeros que van en el camión en la rutera, de 40 pasajeros, 35 van dándole para arriba, para abajo, no sé, pero ahí van, ahí van, ahí van. Y yo nomás me gustaría acercarme y decirle, oiga, ¿qué está viendo? ¿Qué está escuchando? ¿Palabra de Dios? No, hermano. Hoy no queremos escuchar la voz de Dios. No nos interesa la voz de Dios, pero sí nos interesa lo de Dios. Hoy tocamos porque tenemos dedos, hoy cantamos porque tenemos voz, hoy predicamos porque, no sé, pero a veces me pregunto, ¿será que es Dios el que nos habla? ¿Será que es Dios el que nos está hablando a través de cada canto, de cada mensaje, de cada enseñanza, de cada folleto? Mira, a veces salimos a repartir folletos y ni siquiera nos tomamos el tiempo para leer lo que estamos repartiendo. No es competencia, ni es un reto a ver quién reparte más folletos. Necesitamos que la gente escuche la voz de Dios. Y si usted es el vocero de Dios, tengamos cuidado con lo que estamos entregando. En una ocasión,
Se puso un anuncio en un periódico. Se solicita personal por expansión, crecimiento y desarrollo de nuestra compañía o empresa de telégrafos. Así que personal o personas que estén interesadas vengan con todos sus papeles a tal lugar, a tales horas, aquí les vamos a hacer la entrevista. Y acudieron algunos, fueron algunos, y llegaron y se sentaban en las sillas esperando ser llamados para que los entrevistaran. Pero usted sabe, hermano, que cuando se está construyendo o ampliando algún lugar, hay gente trabajando y cuando la gente está trabajando en la construcción, hay ruido por los martillazos, porque están batiendo el cemento, porque están cortando madera, están utilizando taladros, en fin, la gente estaba trabajando ampliando las oficinas para el nuevo personal que ocuparía ese lugar. Y ahí estaban varios ya sentados esperando que les llamara el director de ese lugar para entrevistarlos. Y llega un joven y se sienta. Buenas tardes, ustedes también vienen. Sí, todos nosotros venimos. Oh, pues somos bastantes, sí, somos bastantes, pero pues dicen que el que madruga Dios lo ayuda, dijo por ahí un cristiano. Así que pues yo fui el primero por fe, ya tengo el lugar. Llegaste al último, pues a ver cómo te va. Después de entrevistarnos a todos. Y ahí estaban todos con su celular, mientras que les llamaban, todos ahí con su celular, ahí en el Evangelio de San Feis. Y entre todo ese ruido, de repente se levanta ese joven, el último que llegó. Se levanta, no le dice nada a nadie, abre la puerta y se mete a la oficina. Y todos voltean y dicen, ¿y este qué? ¿Por qué se levanta? ¿Por qué se mete? ¿Quién le habló? ¿Quién se cree que es? Y se empezaron a enojar. Después de un ratito salen los dos, el gerente y él. Y ya dice, bueno, muchas gracias por haber venido, joven. Entonces, mañana lo espero tempranito a las 7 de la mañana, bien vestidito, presentado y con lonche, porque inicia sus labores en esta empresa. Y los demás se le van, ey, espérate, ¿y nosotros qué? ¿Cuándo nos vas a entrevistar? ¿A poco él llegó el último y fue el primero que nomás entró y sin pedir permiso y sin ser llamado y ya se le dio el trabajo? ¿Por qué? Y dice el gerente, miren, aquí es una compañía de telégrafos. Y todos ustedes que vinieron a buscar el empleo deben de cumplir los requisitos y el perfil para ser parte de este lugar. En un momento se empezó a escuchar. Y yo dije durante ese comunicado que el que estuviera escuchando entrar a la oficina, que el trabajo iba a ser para él. Todos ustedes estaban sentados, pero estaban tan ocupados en esta cosa que nadie puso atención. Tal vez aquí los más jovencitos no sepan de lo que estoy hablando, pero yo a mí todavía me tocó conocer las maquinitas del telégrafo. Una maquinita chiquita y aquel hombre nomás le estaba puchando. Y por medio de esos golpecitos se comunicaban. Dios tal vez nos ha estado haciendo así en el corazón. ¿Y sabe por qué no lo hemos escuchado? Porque estamos tan entretenidos, estamos tan ocupados que no hemos escuchado la voz de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que escuchamos la voz de Dios?
Se fija que no es necesario, hermano, tener un equipazo, un grupazo, no es necesario traer un apostolator de otra galaxia para que venga a traernos palabra de Dios. Se fija que no necesitamos congregarnos en la mega iglesia. Se fija que no tenemos, hermano, que hacer tantos esfuerzos para escuchar la voz. Nada más estar atentos, porque entre tanto oído, tanto ruido, no escuchamos que Dios está tocando. Ahora sí aplica lo que dice Apocalipsis. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Si usted escucha la voz de Dios, Dios le va a decir, te estoy llamando, quiero usarte. Este año quiero que sea diferente para ti. Este año quiero que trabajes. Este año te quiero usar. Este año te voy a dar un ministerio. Este año. Pero para eso necesitas dejar de escuchar el ruido del exterior, del mundo, de escuchar a personas, de escuchar amigos, de escuchar malos consejos, de escuchar todas esas cosas que no te edifican. Necesitas escuchar mi voz. Y sí habrá momentos de desesperación y de decir, bueno, escucho la voz de Dios, pero voy a tener que dejar todo esto. Pero ¿sabe qué? Aquí también viene Dios y nos dice, deja lo que tengas que dejar. Y yo soy tu Dios y yo voy a pelear por ti. Y entonces sí poder decir, joven fui envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Ayer en el segundo bloque que tuvimos a unos pastores, un evangelista y una maestra, y me llamó la atención lo que dijo la maestra. Yo tenía trabajo en compañías, yo tenía un buen trabajo y tuve que dejar todo para escuchar la voz de Dios y servirle en un instituto bíblico. Y el evangelista dijo, tuve que dejar todo para servir a Dios de tiempo completo. Y el pastor que estaba dijo, también tuve que dejar todo porque Dios así me llamó para servir de tiempo completo. Y el otro pastor dijo también, cuando Dios me habló, dejé todo. Casa, terreno, venía el de Villahumada, dejé familia, dejé todo, escuelas, dejé todo para venirme a iniciar aquí de cero en Juárez, solamente con mi esposa y mis hijas. Yo tuve que dejar todo también, hermano. Cuando Dios me habló y me dijo, deja todo, dejé todo. Ya van a ser casi 20 años y no he necesitado, hermano, de nada. No tengo lujo, no tengo comodidades, no tengo lo que muchas veces usted quisiera tener. Sí, no lo tengo, pero sabe lo que sí tengo es a Dios. Y yo sé que si Dios me llamó, Dios me va a sustentar y Dios me va a sacar adelante cuando se aprende a escuchar la voz de Dios. No tenga miedo, no dude en que Dios es el que le está hablando. Si es que es Dios. ¿Y cómo le hago, hermano? Hable con Dios. No le estoy diciendo que deje su trabajo. No le estoy pidiendo que deje, no. Nada más le estoy diciendo, dele a Dios el tiempo que le corresponde a Dios. ¿Cuánto le toca a Dios, hermano? Si usted me dice, ay, hermano, es que yo no puedo diezmar porque se me hace muy difícil por la situación en la que vivo, está bien. Dios lo sabe y usted también en cuestión de finanzas. Pregunto, ¿tal es la situación y tan difícil que no puede diezmarle ni el tiempo? ¿Cuánto le corresponde a Dios del día? 2 horas 40. ¿Eso no se lo podemos dar? Fíjese, ni el
diezmo le damos a Dios del tiempo. Todos los días, hermano, todos los días es para que al menos eso le diéramos a Dios, 2 horas 40. Apague Netflix, apáguele el Face, apáguele todo, apáguelo, la televisión, y dele 2 horas 40. Pero ni a eso tenemos tiempo para escuchar la voz de Dios. Ahí nomás para que se dé idea. Y así queremos que Dios nos bendiga. Y claro que Dios nos bendice por misericordia, no porque nosotros nos lo merezcamos, porque no hemos ni siquiera dado el momento para escuchar la voz de Dios, tal vez por esa sordera espiritual. No soy el Jesús que antes vi. Ellos dicen que en este cambia, porque ya no gozas de tu bendición. Y a mí y me dejan. No soy el Jesús que antes vi. Ellos dicen que en este cambia, porque ya no gozas